Hola, hoy te voy a exponer avances científicos de los siglos XVII y XVIII. Primer invento, el submarino de Drebbe. El ingeniero neerlandés astrónomo Cornelius Drebbe inventó un bote de remos con un trozo de cuero engrasado y lo sumergió en el río Támesis. En el interior había 12 remeros que lo tripulaban. El rey Jacobo I de Inglaterra y miles de sus súbditos acudieron a la ribera del río Támesis en Londres en 1621 para ver lo que parecía un milagro. El bote tenía remos que salían huecos sellados con cuero a los lados y el techo estaba completamente cerrado. Ante la mirada de la multitud, el bote se hundió bajo la superficie del río. El inventor de ese buque estaba a bordo durante la demostración ante el rey. Era holandés, pero había estado trabajando durante varios años en la corte de Jacobo I. Invento número 2. La transfusión de sangre. La transfusión de sangre es la transferencia de la sangre o un componente sanguíneo de una persona a otra. El primer intento de transfusión sanguínea registrado ocurrió en el siglo XV. En 1492, el Papa Inocencio VIII cayó en coma, por lo que se requirió de la sangre de 3 niños para administrársela a través de la boca, ya que en ese entonces no se conocía la circulación sanguínea. A los niños de 10 años de edad se les prometió pagarles con sendos ducados de oro, y sin embargo tanto el Papa como los jovencitos murieron. Algunos autores desacreditan el relato de Ifesura acusándolo de antipapista. Tercer invento, turbina de vapor de Branca. Giovanni Branca fue un ingeniero y arquitecto italiano, recordado principalmente hoy por lo que algunos comentaristas han considerado una turbina de vapor temprana. La llamada máquina de vapor de Branca comprende una rueda con paletas planas como una rueda de paletas que se muestra girando por el vapor producido en un recipiente cerrado y dirigido a las paletas a través de una tubería, y por lo tanto se llamaría más apropiadamente una turbina de vapor. Invento número 4. Barómetro de Torricelli. El barómetro es el instrumento que se utiliza para medir los valores de la presión atmosférica. El barómetro fue inventado por el evangelista Torricelli en 1463. Torricelli fue un físico y matemático italiano que vivió durante el siglo XVII. Fue contemporáneo por Galileo Galilei y su alumno suyo en los últimos meses de vida de este. Invento número 5. La Pascalina. La Pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo matemático francés Blaise Pascal, 1623-1662. El primer nombre que le dio a su invención fue máquina de aritmética, luego la llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. Este invento es el antepasado del remoto actual ordenador, me refiero a la calculadora. La pascalina abultaba algo menos que una caja de zapatos y era baja y alargada. En su interior se disponían unas ruedas dentadas conectadas entre sí, formando una cadena de transmisión.
de modo que cuando una rueda giraba completamente sobre su eje hacía avanzar un grado a la siguiente. Invento número 6. Reloj de péndulo de Huygens. Desde su invención en 1656 por Christian Huygens hasta la década de 1930, el reloj de péndulo fue el sistema de cronometraje disponible más preciso, por lo que su uso se hizo generalizado. A lo largo de los siglos XVIII y XIV, los relojes de péndulo, omnipresentes en hogares, fábricas, oficinas y estaciones de ferrocarril, sirvieron como referencia principal para la programación de la vida diaria, los turnos de trabajo y el transporte público. Su precisión permitió adoptar el ritmo de vida más rápido propio de la revolución industrial. El reloj de péndulo fue inventado en 1656 por el científico neerlandés Christian Huygens, siendo patentado el año siguiente. Huygens encargó la construcción de sus diseños al relojero Salomon Foster, que se inspiró en las investigaciones de los péndulos iniciadas por Galileo Galilei alrededor de 1602. Invento número 7. Billete de banco. Se denomina papel, moneda o billete al trozo de papel, o en ocasiones de fibra sintética similar, impreso que representa un valor fiduciario. Sustituye a la moneda metálica, que especialmente en grandes cantidades resulta más incómoda de llevar siempre en la mano o bolsillo. El término papel moneda hace referencia a cualquier documento con valor fiduciario reconocido y no solamente al dinero de curso legal. Su origen está en China, en el siglo, en el siglo VII, aunque su uso no fue oficial hasta el año 812, siglo IV. La importancia de un medio de cambio que facilitase el comercio entre los habitantes de una población hizo nacer a la moneda como medio de cambio. En el siglo XIII, un ciudadano veneciano llamado Marco Polo emprendió un largo viaje a China, empresa asombrosa para la época. Las anotaciones que hizo durante el viaje contienen las primeras referencias que existen en Occidente acerca de la producción y el uso de papel moneda, forma de pago incomprensible para las condiciones imperantes en Europa por entonces. Invento número 8. Telescopio reflector de Newton. El telescopio newtoniano o telescopio de Newton es un tipo de telescopio reflector inventado por el científico británico Sir Isaac Newton (1642–1727), usando un espejo primario cóncavo y un espejo secundario de plano diagonal. La idea de Newton de hacer un telescopio reflector no era nueva. Anteriormente, Galileo Galilei y Giovanni Francesco Sagredo habían discutido usando un espejo como objetivo formador de la imagen, poco después de la invención del telescopio refractor, y otros como Niccolò Succhi afirmaban haber experimentado con la idea ya en el año 1616. Invento número 9. Reloj de bolsillo de Huygens. Los mejores relojeros ingleses competían con sus rivales holandeses por idear un reloj de pulsera que pudiera igualar la precisión de los relojes de péndulo de la época. Con el científico holandés Christian Huygens como rival, dos ingleses trabajaron juntos para producir el primer prototipo. Uno de ellos era el erudito Robert Hooke, que aseguraba haber sido el primero en inventar el reloj de pulsera con resorte y regulador, un mecanismo que permite controlar la velocidad de giro
de los engranajes del reloj y por lo tanto la velocidad de movimiento y las manecillas. Diapositiva. El otro era Thomas Thomson, considerado el mejor relojero de Londres de la época. Con el genio de uno y el diseño del otro, produjeron un prototipo de reloj de pulsera que era ultra secreto y fue probado por el mismísimo rey de Inglaterra, Carlos II, en mayo de 1685. Tras varios meses de pruebas reales y científicas, probaron que el reloj funcionaba bastante bien y solo debería en un minuto cada día con respecto al reloj de péndulo, según la historiadora Lisa Jardine. Invento 10. Microscopio de precisión de Leeuwenhoek. Leeuwenhoek descubrió por primera vez lo que él llamaría animálculos, y en realidad hoy sabemos que son protozoos y bacterias. Fue el primero en ver los glóbulos rojos y los espermatozoides. Sus dibujos de bacterias publicados en 1674 son de una excelente calidad y nos permiten reconocer varios tipos de bacterias frecuentes: bacilos, cocos, grupos de cocos, etc. Invento número 11. Máquina extractora de Savery. Thomas Savery fue un mecánico e inventor inglés que desarrolló una máquina de vapor que en su época constituyó un gran avance en la industria minera. A finales del siglo XVII, las aguas subterráneas eran un gran problema para la minería, pues las bombas existentes no eran capaces de desarrollar una potencia suficiente para extraer el agua desde las profundidades de la mina. La máquina de Savery consistía en un depósito conectado a una caldera y a dos tuberías, una de las cuales lo conectaba al agua de la mina que se pretendía extraer y otra al exterior. Bueno, con esto terminamos toda esta exposición. Espero que les haya gustado y gracias por su atención.